vamos a hablar de temas interesantes y vamos a hablar de Kilosophy. Para eso nos acompaña directamente desde Costa Rica el doctor Donald Vega. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Erika, mucho gusto. Ya tuve la oportunidad de entrevistarte en mi programa de radio y la verdad es que el tema te va a enganchar. Quiero saber qué es. Vamos a explicar qué es Kilosophy. Bueno, Kilosophy es una iniciativa que fundamos desde el 97, vengo yo trabajando en eso. Y el año pasado ya le pusimos nombre, antes ya se llamaba diferente, y el objetivo es tomar control de todas las variables que afectan la expresión de nuestros genes. Nuestros genes, según la epigenética, que es una ciencia relativamente nueva, tiene 20 años de existir, no son fijos. Cuando uno nace trae una carga genética heredada de sus padres, abuelos, etcétera, pero en realidad lo que sabemos ahora es que la genética es como cargar una pistola y la pistola que queda ahí puede quedar cargada para siempre. El ambiente es el que aprieta el gatillo, entonces los genes se pueden expresar o no y eso depende de lo que esté sucediendo en el ambiente. Entonces en Kilosophy lo que hemos hecho es tomar el control de las 10 áreas en el estilo de vida que cuando se modifican hace que sea posible revertir condiciones crónicas degenerativas como la diabetes tipo 2, que es totalmente reversible. Uno es enseñado, por lo menos en el tema de nutrición, de que eso es imposible que suceda. Y cuando hay enfermedades que están en la base genética pero que aún no se han expresado, entonces se frena su expresión y puede que nunca aparezcan. Y todo a través de estos 10 elementos. Correcto. Que incluyen también la alimentación. Así es, son 10 elementos, es luz solar, la influencia del sol, ciclos de sueño, importantísimo, la parte de recuperación, la parte de electromagnetismo que tiene que ver con lo que los aparatos de comunicaciones generan en nuestro cuerpo y eso está totalmente evidenciado y hay que aprender a controlarlo. Luego está la parte de nuestros pensamientos y es tener una mente ganadora y una decisión en el momento en que uno inicia un cambio con la actitud de que llega hasta el final y no simplemente es un intento. Y el cerebro está programado para autosabotearse y ayudamos a que la persona bloquee ese sistema de autosabotaje porque el cambio es difícil, estamos de acuerdo en que el cambio es difícil, pero el cambio es difícil porque el cerebro se mete siempre en el medio y busca cómo bloquearnos el proceso. Entonces los pensamientos, la respiración, la hidratación, la neonutrición, que es como nosotros le llamamos a 9 cosas que trabajamos en el tema de alimentación, es alimentación keto, alimentación antiinflamatoria, antihongos, anti-envejecimiento, libre de gluten, el limpia, y un tema que a mí me apasiona realmente es devolver a la gente a que vuelva a comprar en la Feria del Agricultor, en la carnicería y la pescadería del barrio. Volver a nuestros tiempos de nuestros abuelos o como compran nuestra gente del campo. Exacto, y ahí apoyamos y apoyamos microeconomías de gente que realmente lo ocupa. ¿Cómo funciona Kilosophy con una persona? Voy a tomar el ejemplo que explicaste, que expusiste con el tema de la diabetes. Si ya yo padezco la diabetes, ya estoy tomando medicamentos para eso, estoy tratando de controlarlo. ¿Cómo Kilosophy me ayuda a revertir eso? La verdad es que estoy un poco impactada con el tema. Claro. Nada más les cuento, la primera persona con quien pasó eso fue con mi madre en el 2001. Pasó lo que nunca pasa en una casa, porque sabemos que no hay profeta en su propia tierra, pero en mi casa mi mamá me hizo caso y en 4 meses revirtió diabetes tipo 2 de 15 años de evolución, desde los 50 a los 65 años, y en 4 meses dejó de inyectarse y ahorita está viva gracias a eso. Un paciente con diabetes tipo 2 puede ser un deportista, puede ser alguien que quiere mejorar en el tema de fitness o simplemente bajar peso, que es mucho en lo que nos especializamos. Nos busca y nosotros le hacemos una valoración gratuita para explicarle cuál es el programa que le corresponde. Entonces una persona, por ejemplo, con diabetes tipo 2 asiste a 2 clases de 2 horas de duración, en donde en la primera nos enfocamos en el tema de alimentación y en la segunda clase nos enfocamos en las 9 otras estrategias biológicas que lo que buscan es crear un equilibrio. Y luego a esta persona le damos el seguimiento nutricional a cada 15 días. ¿Qué pasa con un diabético tipo 2? Un diabético tipo 2 es una persona que por definición tiene niveles de azúcar alta en sangre, que el término técnico es glucosa. ¿Okay? Cuando la glucosa está alta en sangre, el cuerpo comienza a entrar en desequilibrio. ¿Por qué se eleva el azúcar en sangre? ¿Por qué se eleva? ¿Por qué se eleva? La visión tradicional es que a una persona con diabetes tipo 2 se le manda a bajar la cantidad de proteínas y grasas particularmente, porque las grasas son malas y entonces todo eso. Y tiene que consumir alta cantidad de carbohidratos integrales. Sin embargo, lo que sucede y sabemos que pasa con los carbohidratos es que son
el único elemento que sube agresivamente el azúcar en sangre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con alimentación keto, que es una alimentación baja en carbohidratos? En 2-3 días ya los niveles de glicemia comienzan a caer naturalmente. Entonces la persona que antes ocupaba inyectarse para que el nivel de azúcar alto se bajara, comienzan a bajar naturalmente. Ya no lo va a tener La que gente hacer. entra en cetosis. Entra en estado de cetosis. Estado de cetosis. ¿Qué es un estado de cetosis? Estado de Exacto. cetosis es un estado avanzado, no es algo extremo. Todo mamífero está diseñado para vivir eso por lo menos una vez al año cuando hay escasez de alimentos, porque recordemos que hasta hace muy poco nosotros dependíamos de lo que la naturaleza ofrecía. La refrigeración es de 1950 para acá y los supermercados son algo reciente, pero el ser humano dependía de lo que había en estaciones y cuando en las estaciones hay comida, entonces estamos adaptados para consumirlo y almacenarlo en forma de grasa. Pero en el momento en que no hay comida, el cuerpo naturalmente se cambia a este sistema de almacenaje que pudo conseguir durante la época de abundancia. Entonces en keto lo que se hace es bajar los niveles de carbohidratos a un punto en donde el cuerpo puede comenzar a usar la grasa como fuente de energía primaria. Por eso es que es el sistema más efectivo que hay para pérdida de peso, y no solamente de grasa. en el término de diabetes, pues yo te comentaba en la radio, pues la dieta cetogénica, la famosa dieta cetogénica que se utiliza y por algún motivo en los pacientes que tienen epilepsia, pues en la gran mayoría de los casos funciona en controlar las epilepsias y eso fue uno de los primeros elementos cuando yo me fui a Nueva York con mi hijo más chico, que tiene un síndrome genético de epilepsia, pues que ayudó a controlarla, precisamente la alimentación. Y yo decía, porque nosotros no creemos en la alimentación, pero somos lo que comemos. Así es. Y yo decía, pues yo vine a este lugar tan caro, esperando que me recetaran más medicinas, y lo primero que me hacen, después de todo este examen exhausto a mi hijo más chico, es una cita con la nutricionista. Y yo quedé impactada. Al principio, ¿sabes? Estaba un poco incrédula. Claro. Luego, cuando se sigue al pie de la letra, pues yo empecé a ver cambios. Empecé a ver cambios radicales en la disminución de las convulsiones. Entonces yo dije, wow, es cierto. Voy a pegarme a lo que comemos. está hablando Erika para hacerte una pregunta. Philosophy funciona con niños también. Funciona con niños en casos de patología, Okay. Sí. no cuando quieren perder peso. Sí, claro. En realidad lo que buscamos es crear una dinámica en el hogar en donde, y va a pasar, cuando una persona hace un cambio siempre se somete a 3 procesos cuando está haciendo algo diferente que el resto de la gente. Lo primero es burla, la segunda es crítica y la tercera es finalmente aceptación. Entonces sí se da un fenómeno en donde cuando alguien, por ejemplo la esposa decide hacer un cambio, quien primero la va a atacar va a ser el esposo, porque no vino a nuestras clases y entonces no entiende qué está haciendo. Pero muchas preguntas frecuentes en el tema de las clases es si mis hijos pueden adoptar eso. Eso lo hacemos en una base individual. Para empezar, si el niño tiene realmente problemas sobre peso y ya está manifestando alguna situación similar a una resistencia a la insulina, entonces sí, claro, sería ideal. Pero si es un niño que está delgado, Activo, que es saludable, activo, no pasa que no nada. tiene ningún problema, entonces sí le damos recomendaciones de algunas cosas que puede quitar, porque ya sabemos que para todo el mundo es bueno quitarlas, pero por lo demás no necesariamente. ¿Cómo tiene hacen que para hacerlo. trabajar aquí? Porque Eso para lo- mí lo que principalmente es como el boicot principal está aquí. En la mente. Me decido hoy a hacerlo, voy a una clase, pero resulta que 2, 3 días después siento que es demasiado estricto para mí y Claro. ya no voy a seguir más. ¿Cómo hacen ustedes para hacer ese switch y sobre todo en personas que ya son adultas y tienen un estilo de vida muy marcado? Así es. Yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Esto. Así es, así Cabecita. es. Vieran que cuando la gente entra, las clases, especialmente la 1, que es donde hacemos toda la introducción, está diseñada de manera tal que llevamos a la gente a través de una historia en donde al final logramos compromiso. Entonces yo les pido a la gente siempre que vamos a firmar un contrato mental. Ese contrato mental tiene 4 cláusulas. La número 1 es que usted tiene que encontrar una meta y convertirla en una visión y grabarla en su mente para siempre, y esa tiene que ser su norte a partir de ahora, porque sabemos que en cualquier área en la vida en donde uno quiera lograr algo, el por qué lo está haciendo representa el 80% de los ingredientes. El 20% restante es mecánica pura: haga esto, coma a esta hora, acuéstese a esta hora, tome esta cantidad de agua, vaya y se asolea tanto tiempo. Eso es mecánico, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Es realmente lo que necesitamos encontrar. Entonces es el 80%. Ahí hablamos del primer ingrediente. La segunda cláusula es que la persona tiene que aprender a estirarse, y aquí es donde viene la magia. En el momento en que usted piense que no puede hacerlo, No lo va a hacer.
Lo está decretando. tiene que hacerlo. Claro. Exacto. Entonces, en el momento en que piense o sienta que ya no lo puede hacer, tiene que hacerlo. O sea, es una obligación, porque si hasta ahora no lo ha logrado, es porque llegó a ese punto en donde su cuerpo le dijo, ya no puedo más. Es mente Ok, sobre ahí cuerpo. tiene que hacerlo. Es mente sobre cuerpo. Exacto. Entonces ahí es donde empezamos a jugar con la mente, creando un contrato en donde la persona se obliga como si fuera a ser demandado si no lo cumple, ¿verdad? Exacto. Entonces, si llega a ese punto, tiene que forzarse a hacerlo, es estirarse, es tratar de lograr hacer lo que pueda para continuar con el proceso. Si no, va a dejarlo tirado. Ya sabemos que lo va a dejar tirado. Uno de los elementos que mencionaste que me llamó la atención es la respiración. Sí. Y alguien que nos está viendo en este momento, la señora que está en la casa, dice que respiración, pero si yo respiro, yo sé respirar. O sea, Philosophy me va a enseñar a respirar. Sí, en esencia hay dos sistemas de respiración. Hay tres Claro. mecánicas de respiración. Está una respiración que se llama clavicular, hay otra que se llama pectoral y hay otra que se llama diafragmática, Como la de los bebés, ¿no? que es la que todos traemos programados naturalmente. Bueno, resulta que la respiración, el 85% de las personas tienen la respiración grabada pectoral, y esa respiración 12 veces por minuto activa el mecanismo de estrés, porque es la respiración que naturalmente las personas tienen cuando se asustan, ¿verdad? Es un tipo de respiración pro ansiedad y está conectado de manera directa con el sistema nervioso, y cuando estamos bajo estrés, el cuerpo graba esa respiración y empieza a expresarla. Nosotros lo que hacemos es educar a la persona y pasamos a personas al frente para que vean la diferencia entre una mecánica pectoral y una diafragmática, y les enseñamos cómo implantar la respiración diafragmática tal y como la trae un bebé, y esa respiración lo que hace es que conecta al sistema nervioso para que baje la cantidad de estrés inmediatamente. Entonces ven qué interesante, 12 veces por minuto tenemos a un esclavo en el buen sentido de la palabra llamado respiración que está trabajando a nuestro favor, bajándonos la carga de estrés. Ustedes tienen hoy Importantísimo. una cita para la gente que esté interesada, pues, en saber un poquito más de Philosophy. Exacto, ¿vas a ir? Claro, como a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, es a las 6 de la tarde, Ok. estamos ubicados en calle 50, justo al lado de Capital Bank, y el número de teléfono donde pueden llamar para reservar, porque si es con espacio reservado, Muy bien. es 8306-0994. Ok. Y ese es el WhatsApp, 8306-0994, y en ese número pueden llamar, o si no, también hay otro que es 833-9988. No les van a cobrar, porque aunque empieza con 8, no es un número de Ah, esos ok. que cobran. Y esta Ok. charla es totalmente gratuita. Es gratuita, vamos a durar 1 hora y vamos a compartir con la gente explicándoles en qué consisten las otras estrategias biológicas que no las mencioné. Otra es el ejercicio, yo soy entrenador personal desde el 97, ya me retiré el año pasado para dedicarme a la visión de Philosophy. Y después está otro que se llama termoterapia y manejo de estrés, que es esencial. Crucial. Es importantísimo. Sobre todo hoy en día. Sí, entonces vamos a estar ahí compartiendo con la gente. Ya abrimos el centro de pérdida de peso acá en Panamá, en este lugar que les acabo de mencionar. Y en Costa Rica tenemos 3 centros de centros. pérdida de peso. Maravilloso. Importantísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta Muchas mañana. gracias a ustedes. Y por compartirnos esta información que me parece sumamente Así valiosa. es importante, y antes de irnos con nuestros anunciantes, pues hay mucha gente que yo veo que está haciendo lo de la dieta cetogénica. Tienen que tener mucho cuidado porque la dieta cetogénica, que es la que está de moda, pues tiene que ser dirigida por un experto. Cualquier Porque ese dieta. es un cambio, cualquier tipo de dieta, Sí, porque es un sí. cambio químico que le estás haciendo a tu cuerpo. Y, ¿sabes? En algún momento determinado, cuando la hacemos a lo loco, porque la busqué en internet, o porque la está haciendo mi La de amiga, la piña. exacto, Sí, te puede hacer un daño es terrible. importante que nosotros somos nutricionistas y queremos enseñarle a la gente a perder peso para toda la vida, pero con conocimiento. Así es. De eso Qué se bien. trata, no se lo pierda, es una gran oportunidad, es gratuito, simplemente tiene que seleccionar allí su cupo, así que igual en nuestras redes sociales les vamos a dejar toda la información. Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes esta por la mañana.